Hola, hoy toca un vídeo nuevo de la serie del Particle System. En este vamos a ver cómo hacer una valla eléctrica o un muro eléctrico, no sé cómo explicarlo. Hay entre dos puntos, que hay electricidad, hay ruidos entre ellos, pues esto. Eh, Podría haber hecho un rayo eléctrico de esos que caen en una tormenta después del trueno, que es lo que la mayoría de la gente tiene ganas de hacer. Pero para un chorri juego que estoy haciendo, yo he necesitado hacer una valla eléctrica o un muro eléctrico, como se le quiera llamar. Así que vamos a ver cómo hacer un muro eléctrico y después ya si alguien quiere hacer un rayo ya veréis que es muy sencillo. Es exactamente la misma técnica. Venga, vamos a ello. Muy bien, lo primero que hacemos es abrir GIMP. Hemos creado una imagen de 600 por 300. Recordad que GIMP es algo así como la versión gratuita de Photoshop, un software open source. Bueno, vamos a crear un par de capas. Una de ellas la llamamos Line. Y la otra capa la vamos a llamar Electric. Bueno, la verdad, la capa Line no haría mucha falta, pero va bien a hacerlo de esta forma. ¿Qué vamos a poner en ella? Utilizando el lápiz, en la capa Line vamos a hacer una línea, tal como su nombre indica. La seleccionamos. Hacemos nuestra línea más o menos por la mitad. Nos indicará dónde está la mitad de la imagen cuando dibujemos el rayo. Para dibujar el rayo, seleccionamos la herramienta Paintbrush, seleccionamos su capa y aquí vamos a hacer tres pasadas con diferentes opacidades y diferentes tamaños. ¿Vale? La capa exterior será la que menos opacidad y más tamaño tendrá. Después habrá una capa media y una capita más pequeña. Ya veréis que siempre empezamos y acabamos en uno de los vértices de la línea. Esto es porque si queremos juntar después dos rayos, podremos hacerlo sin problemas. Por esto hemos dibujado la capa Line. Venga, vamos ya a por nuestra primera pasada. Tachan. Cambiamos la opacidad, yo lo aumento en 5 y reduzco en 5 el tamaño, más o menos. Todo esto así un poco a vista, a ojo quiero decir. Vamos dando unas curvas más pequeñas. Opa, perfecto. Y nos queda la última pasada. Cambiamos la opacidad y también cambiamos el tamaño en otros 5 o más. Lo hacemos más pequeño esta vez el tamaño. Y aquí ya hacemos más movimientos. Estoy dibujando con el ratón, ¿eh? No sé si se nota. ¡Tachan! Quitamos la línea, quitamos el background. No se ve muy bien. Ahora ya se vuelve a ver. Bueno, pues esta imagen la guardamos y la exportamos para Unity. Cuando la exportemos tenemos que recordarnos de deseleccionar la capa Line y la capa Background. Exportaremos tan solo la capa Electricity que hemos llamado. Aquí podemos ver la imagen que hemos importado. Bueno, realmente no la podemos ver demasiado porque el fondo es transparente y la imagen es blanca. Creamos un sistema de partículas. Aquí lo vemos aparecer en la pantalla con las partículas por defecto y su funcionamiento también por defecto. Vamos a cambiar bastantes opciones del sistema de partículas, pero quizá lo primero va a ser crear un material. ¿Por qué? Pues porque ese material lo vamos a crear con nuestro rayo. Ya veréis. Creamos el material. Yo tengo todos los materiales juntos en una carpeta. Así que vamos a crear el material en esta carpeta. Lo llamamos material rayo. Y le vamos a cambiar el shader.
le ponemos un shader que se llama Particles Additive. Vemos que nos aparece la opción de que le incorporemos una textura y aquí le vamos a incorporar nuestro rayo. Y este material lo vamos a arrastrar hacia el Particle System. Y ya veremos cómo nos cambia. ¡Ajá! Aquí ya tenemos un primer cambio. Bueno, no es que sea ninguna maravilla y esto todavía no es un rayo eléctrico, pero ya vemos cómo nos aparecen nuestras partículas con la forma del rayo que hemos creado. Bueno, vamos a tener que hacer unas cuantas modificaciones, vamos a ello. Lo primero, cambiamos el Start Lifetime y el Start Speed. Lo dejamos de tal forma que los rayos no tengan movimiento. Muy bien, esto ya empieza a parecerse más a lo que nosotros queríamos. Lo veis ya, como sí que tiene un pequeño efecto de electricidad. Bueno, vamos a moverlo de tal forma que lo podamos ver en la pantalla. ¡Ah! No tiene mala pinta, ¿eh? Bueno, porque sabemos lo que es y ya lo podemos adivinar. Vamos a hacer unas cuantas modificaciones, ¿eh? Esto realmente va a quedar bastante mejor. Vamos a darle un 3D Star Size, ¿vale? Vamos a hacer que sea un valor entre dos constantes. Aquí tenemos la X, le ponemos entre 1 y 2 y la Y entre 0,5 y 1,5. Le ponemos también un 3D Star Rotation. Con el Star Rotation lo que conseguimos es que la figura no se esté siempre en la misma forma, ¿eh? Ahora la va girando aquí o allá, no queremos girarlo en el plano de la X, que también podríamos probarlo, pero sí en el plano de la Y. El valor más normal suele ser el 360, pero a veces poniendo un valor más pequeño también se consigue un efecto bastante curioso. Y ahora, muy importante, el Star Color. Esto sí que va a hacer que cambie bastante. Le ponemos un radiante, le ponemos un radiante. Yo ya tengo dos creados por defecto. Vosotros podéis crear el que queráis. Este es el azul y este otro es el naranja, ¿vale? Son dos efectos diferentes de electricidad. Como sabéis, en la parte de abajo tenemos los colores y en la parte de arriba pues el nivel de transparencia. Me encanta el azul. Dejamos el azul. Vamos a jugar con el valor de la emisión. Tenemos 10, vamos a probar con 20. Sí, perfecto, parece que queda un poco mejor, pero ya os lo digo, jugad vosotros mismos. Depende del efecto que le queráis dar. Podemos quitar el shape, realmente no lo necesitamos y queda mucho mejor porque así aparecen todas las partículas desde el mismo sitio, pero como hemos hecho que varíe la velocidad y la rotación, aunque aparezcan todas en el mismo sitio y sin velocidad, tenemos este efecto de movimiento. Y vemos aquí como en el renderer está nuestro material, el material que hemos creado previamente con la imagen del rayo que hemos exportado, que hemos hecho antes con GIMP. Bueno, pues ha quedado bastante bien, pero esto podemos mejorarlo todavía. Le cambiamos el nombre, ya le he puesto electricidad. Le cambiamos el nombre, que cada uno le ponga el que quiera. También podemos modificar el color over lifetime, ¿vale? Aunque realmente ya queda muy bien así. Podemos jugar un poco con el color over lifetime, ¿vale? Para que las partículas vayan cambiando. Si no se lo indicamos, irán tendiendo hacia el blanco, ¿vale? Si le indico el mismo radiante azul, veis que es mucho más oscuro porque no va tendiendo hacia el blanco. Pero igualmente les hemos puesto un tiempo de vida muy corto a estas partículas, por lo tanto el cambio de color se produce muy rápido y enseguida aparece otra partícula azul. Por lo tanto, el efecto azul-blanco ya quedaba muy bien. Vamos a intentar suavizarlo y si no nos gusta el resultado, lo dejamos, que cada uno juegue un poquito como quiera. ¡Hala! Pues ya está, así me gusta. Y ahora vamos a petarla. Vamos a crear una luz. Creamos un point light.
no tenemos que hacer casi nada con esta luz, tan solo definir el color que queremos que emita. Este ya está bien. Lo dejamos todo tal como está, sobre todo que no tenga sombras ni nada de esto. La transformamos en un prefab. Le cambiamos el nombre. Y la usamos en nuestro Particle System. Activamos el campo Light y arrastramos nuestro prefab. No se ve demasiado porque no tenemos el ratio. Fijaros ahora qué diferencia. Muy bien. Aquí tanto el rango multiplicador como la intensidad vamos a hacer que sea un valor entre dos constantes. Fijaros, esto es que ya empieza a ser un efecto bastante... Ya se empieza a parecer bastante a un efecto de valla eléctrica. Bueno, vamos a moverlo porque si no, aquí no se ve demasiado bien. Fijaros cómo la luz va afectando al escenario. Podríamos jugar también con el color de la luz. Y vemos cómo el escenario cambia a medida que nosotros cambiamos la luz que se emite. Y dices, ¡ah! ¿Cómo está afectando la luz a un sprite 2D? Bueno, pues esto es porque estoy utilizando material para este sprite y ya lo explico en otro vídeo que lo pondré en las notas de este vídeo. Ahí podéis encontrar el enlace hacia el vídeo que explica qué material se tiene que usar para que los sprites 2D se vean afectados por las luces. Bueno, pues aquí podemos dejarlo ya. Estoy hasta las narices de pedir a la gente que le dé al like, así que si quieres ni like ni nabos. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¿O no?